Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar del escritor Henry Roth, hacer un especial sobre la obra de Henry Roth, del que he leído toda su obra, o al menos toda la obra que se ha publicado en España. Es uno de los grandes escritores de mi vida y creo que es un tanto desconocido. La mayoría de la gente, cuando oye el apellido Roth, suele identificar a los escritores Philip Roth o Joseph Roth. Philip Roth es un escritor norteamericano asociado a Nueva Jersey y Joseph Roth es un escritor austríaco que creo que nació en Viena. Y son dos grandes escritores a los que yo he leído, hablaré un poco de ellos, pero de quien quiero hablar en este vídeo es del tercer gran Roth, que es Henry Roth. Que nació en Galicia, lo que es ahora mismo Polonia, pero antes era el Imperio Austrohúngaro, en 1906, emigró con sus padres cuando era un bebé prácticamente, a Nueva York emigró y murió en Albuquerque en 1995. Es uno de los escritores, ya digo, que más me han marcado. Y como he visto que ahora mismo las librerías han reeditado su gran novela autobiográfica A merced de una corriente salvaje, he dicho, pues voy a aprovechar para hacer un vídeo para promocionar un poco la obra de Henry Roth, que creo que es el más desconocido de los Roth y es realmente un grandísimo escritor, o al menos a mí me lo parece. La primera novela de Henry Roth se llama Llámalo sueño. Es esta novela, la tengo aquí en una edición de Alfaguara, y la leí exactamente en febrero de 1998. Lo encontré de saldo en un mercadillo que se ponía al lado de la casa de mis padres en Móstoles, por razón de la feria del libro, el 23 de abril, estaba allí como 2 semanas, y lo compré muy barato. No lo compré al azar, sabía perfectamente lo que compraba, probablemente había leído alguna necrológica de este autor, que creo que la tengo en mi carpeta de textos de noticias del periódico sobre literatura, porque en esta época pues, yo no manejaba internet o no existía internet. Entonces yo hacía recortes de cosas sobre literatura. Y probablemente, como murió en el 95, pues algún año antes yo había leído alguna necrológica o alguien que saltaba la obra de Henry Roth, lo tenía en la cabeza, y cuando lo vi en la feria esta del libro de ocasión, pues por muy poco dinero, eran pesetas, pues lo compré. Y lo leí en ese año 98. He leído en algún lugar que hay gente que opina que espera, me lo he dejado aquí, voy a levantarme por ella. Este libro, Llámalo sueño y Huracán en Jamaica, del inglés Richard Hughes, son las grandes novelas sobre la infancia. Yo he leído las dos, los dos me parecen grandísimos libros, pero yo me quedo sobre el libro como la infancia con Llámalo sueño. Llámalo sueño comienza con... El protagonista se llama David, o David, porque es norteamericano, y habla de la llegada de la inmigración de la familia desde la Galicia de Polonia, donde nació él, hasta Nueva York. El primer capítulo habla de la entrada en la isla de Ellis, que es donde entraban al principio del siglo XX los inmigrantes, allí les cogía los datos y demás, y luego ya va a Nueva York. En el capítulo 2 empieza de un modo, cuando ya están instalados en Nueva York, empieza de un modo significativo. Leo la primera frase del capítulo 2. David se dio cuenta, una vez más, de que este mundo había sido creado sin pensar en él. Entonces, cuando llegan a la isla de Ellis, que probablemente es en 1909, David tiene unos 8 años, si no lo recuerdo mal, porque ya digo que lo leí hace más de 20 años. Entonces pasan a vivir en el Lower East Side de Manhattan, que en ese momento es el barrio judío de Nueva York. Para mí realmente pocas veces las calles de Nueva York han quedado mejor retratadas que en este libro. O sea, el brillo de las calles de Nueva York, los chicos judíos en la calle. Luego también hay un contraste, por ejemplo, cuando se encuentra con algún chico irlandés y va a su casa y ve un crucifijo y a Jesucristo, y no lo había visto nunca. El chico irlandés no se puede creer que David, el niño judío, no hubiera visto un crucifijo nunca. Hay un momento, por ejemplo, que sigue los pósters, es una escena muy famosa, que sigue los pósters de teléfono de la calle y sale de Nueva York y se pierde y los padres están asustados. El padre era un camarero que tenía toques, aires violentos, y la madre se murió realmente, porque claro, es que es un libro autobiográfico, entonces la madre de David en la ficción o la madre de Henry en la realidad se murió sin llegar a hablar realmente bien inglés, porque entre ellos los padres del personaje de David y los padres de Henry en la realidad hablaban entre sí yiddish
y no controlaban realmente bien el inglés. Entonces aquí hay algo que para mí es muy emocionante como lector, ¿no? El saber, el entender el logro que supuso para Henry Roth cuando se publicó este libro a los 28 años, lo había empezado a escribir con 24, que tuvo una acogida muy tenue en aquel momento, pero claro, Henry Roth es un hijo de unos inmigrantes que no controlan realmente el inglés y te está hablando de esa experiencia de Nueva York que queda retratada, ya digo, como en pocos libros. Es un chico del gueto judío que su madre va a morir sin saber hablar bien inglés y escribe este grandísimo libro sobre la infancia, auspiciado por sus lecturas de James Joyce. Es decir, Henry Roth era un admirador del Ulises, lo tengo aquí, lo he sacado, lo comenté ya en un vídeo hace no mucho, eso puedo dejar el enlace. Era un admirador de la obra de James Joyce, que aquí ya hay un contraste porque, claro, al fin y al cabo Henry Roth era un joven, un adolescente que vendía perritos calientes en el estadio de béisbol y sus padres no sabían hablar realmente bien inglés. Él quiere ser un artista, quiere ser un escritor, se obsesiona con Joyce y bueno, claro, en Llama a los sueños esta influencia se nota porque a veces hay como, está contando en tercera persona, pero hay como un discurso que se va quebrando, como que se va rompiendo el discurso, va saliendo por otro lado, esa influencia de Joyce. Es realmente un libro muy poético y muy potente, yo creo que refleja el extrañamiento del niño como pocos libros lo han sabido reflejar. Entonces aquí hay un momento de explosión literaria donde un chico del gueto judío crea una obra magnífica que no es entendida en su momento realmente y sale de un lugar absolutamente apartado de la academia, de los círculos literarios, etc. Y ocurre algo aquí bastante curioso, que con 28 años, ya digo que publica Henry Roth este libro, que es una de las, para mí, de las maravillas del siglo XX, pero tiene una tenue acogida y Roth cae en un miedo escénico a la literatura, un bloqueo creativo que va a durar 30 años. Entonces, estos 30 años de esta escritura sigue una cadena de trabajos variopintos, lo leo. Fue leñador, profesor en un colegio, ayudante de psiquiatría en una institución mental, criador de patos, profesor particular de matemáticas o de latín, y en este periodo pues hizo algunas mínimas publicaciones en revistas. Pero ¿qué ocurre? Que Llama a los sueños, esta novela, se vuelve a reeditar en 1964, es decir, 30 años después de su primera publicación, en 1964. Sale ahora en bolsillo y se convierte en un acontecimiento literario. Es una obra que en ese momento sí se reconoce como una de las obras importantes del siglo XX y que es como el padre literario de la gran narrativa judía norteamericana del siglo XX. Es decir, Henry Roth, o este libro, es el padre narrativo de escritores como Isaac Basinger Singer, que por cierto este libro no lo he leído, a ver si lo leo, del gran Philip Roth, el segundo gran Roth, de escritores como Bernard Malamud, que es otro gran escritor judío norteamericano, o Saul Bellow, que nació en Canadá, pero creo que vivió mucho en Chicago y se nacionalizó norteamericano. Es decir, toda esta corriente, que algún día podría hacer un vídeo sobre la gran narrativa estadounidense judía, procede de un foco, un núcleo común, que es la obra de Henry Roth, de este inmigrante de la Galicia, que sus padres hablaban en yiddish. De hecho, el libro, lo he dejado aquí abajo, Llama a los sueños, tiene al final un... Si no es este, son los otros, o sea, es decir, no, este no lo tiene, pero los otros libros, los que voy a sacar ahora, tienen al final un vocabulario de las palabras yiddish, que al final pues el lector se va familiarizando con ellas, pero como los personajes hablan en inglés, pero a veces usan esas palabras de yiddish, pues hay un diccionario al final. Vale, entonces, con el dinero que consigue en 1964, Roth, del libro de la reedición de Llama al sueño, se va a vivir con su mujer Muriel a Albuquerque en una caravana y viven allí hasta 1995, intentando Henry Roth recomponer su carrera de escritor. El bloqueo creativo remite más o menos sobre 1979. Y durante los años 80 comienza Henry a dar forma a una monumental continuación de Llama a los sueños que se va a llamar A merced de una corriente salvaje.
aunque él lo llama, en su ordenador lo llama Bat 1, y luego contaré por qué hay un Bat 2 también. Entonces, A merced de una corriente salvaje tiene 4 volúmenes. Una estrella brilla sobre Mount Morris Park, que aparece en 1994, este libro que saco aquí. El segundo es Un trampolín de piedra sobre el Hudson, de 1995, y estos dos libros los pudo ver Henry Roth publicados en vida, pero murió, y ya Redención, el tercer volumen, aparece en 1996, y Requiem por Harlem aparece en 1998. Libros a los que él acabó de dar forma a partir de las notas cuando haya pasado ya los 80 años de edad. Es decir, Henry Roth tiene un bloqueo creativo, pero ahora explicaré también por qué. No ha dejado de escribir, lo que pasa es que no ha conseguido componer una novela. Él ha seguido reflexionando sobre su vida, porque toda su obra es autobiográfica, con algunos trasuntos. El personaje David, en este libro en vez de David se va a llamar Ira, y luego ya es como que consigue componer sus notas y consigue armar la novela una vez que ya casi ha cumplido los 80 años. A merced de una corriente salvaje comienza en 1914. La acción de Llama a los sueños ya he dicho que empezaba como 1909-1910. En 1914 la familia, aquí en este libro, en Una estrella brilla sobre Mount Morris Park, se ha trasladado desde el Lower East Side de Nueva York, se ha trasladado hasta la calle 119, que es una zona irlandesa. Y esto le va a dar unos cuantos problemas al joven, que es Henry, que va a sufrir un poco el acoso de los pillos irlandeses de la calle. Además, él también tiene las presiones familiares, porque no hacen más que llegar a Nueva York familiares del viejo mundo, con sus costumbres judías del viejo mundo, y en realidad toda la obra de Henry Roth, sobre todo A merced de una corriente salvaje, es un deseo del personaje de olvidarse del viejo mundo, de convertirse en un americano y de vivir una experiencia norteamericana. Vale, existen diferencias estilísticas entre Llámalo sueño y A merced de una corriente salvaje. O sea, los dos libros están escritos en tercera persona. Pero claro, hay un discurso quebrado y evasivo de Llámalo sueño, que era la influencia, lo estoy buscando, no sé dónde lo dejo ya. Es la influencia de James Joyce. Eso ya lo ha dejado atrás en la nueva novela, que fluye, digamos, como una narración más clásica, La merced de una corriente salvaje. Y además está contada las dos en tercera persona, pero la narración que habla de la década de 1910 o 1920 es interrumpida por digresiones en las que Ira o Henry, desde la actualidad de los años 80, dialoga consigo mismo o con su computadora, a la que denomina Eclesías, y habla sobre su vida actual o los problemas de la condición de judío. A merced de una corriente salvaje se puede entender como la epopeya de un joven de una familia emigrante por convertirse en un ciudadano norteamericano y en un artista. En ese sentido puede compararse con la obra de Philip Roth, y Henry Roth es un claro antecedente de la obra de Philip Roth, ¿no? O sea, es decir, en los dos está esa visión del judío que percibe a la Norteamérica anglosajona como una comunidad más sana y feliz que la suya. En su prosa, Henry Roth nunca o casi nunca es complaciente consigo mismo. Hay un intento del joven Roth por espiar los errores del joven Roth o Ira, quien parece avergonzado de su familia judía, cuyas costumbres se hunden en los ritos ancestrales del viejo mundo y de cuyo lastre le gustaría desprenderse para ser un verdadero norteamericano. La narrativa de Henry Roth es la narrativa de una comunidad inserta en una comunidad más grande y cómo los hijos intentan escapar de ella. Pero aunque se declaren artistas, comunistas, ateos, están ligados a la pequeña comunidad de la que vienen por construcción psicológica. En pocos libros realmente, o en ninguno, he leído de forma tan intensa sobre el peso del sentimiento de culpa como en A merced de una corriente salvaje. Hay una culpa paralizante, opresora y en ocasiones buscadas, como si Ira, deseoso de ser un americano anglosajón, no pudiera considerarse a sí mismo fuera de ella, de esa culpa. La idea del pecado y la culpa rigen siempre las relaciones con los demás. En Un trampolín de piedra sobre el Hudson, en
en este libro, Un trampolín de piedra sobre el Hudson, se retrata la llegada de Ira al instituto. Y allí comienza a robar plumas de sus compañeros. Y ni siquiera lo hace con un ánimo de lucro, no lo hace por venderlas, ni siquiera por usarlas. Lo hace porque son objetos bellos y porque él no puede poseerlos. Y parece también que lo hace porque el hecho de robarlas le hace sentir culpable, es como si él deseara la culpa. Entonces es descubierto y es expulsado del instituto. Esto no se lo puede contar ir a sus padres y ese trampolín de piedra sobre el Hudson será el lugar desde el que él planifique arrojarse a las aguas para morir y así pagar sus culpas de ladrón. En este segundo volumen, A merced de una corriente salvaje, en un trampolín de piedra sobre el Hudson, también descubrimos algunas de las claves que han llevado a Henry Roth hasta su bloqueo como escritor. Roth no puede desprenderse de su yo como creador. Roth no inventa. Toda su literatura es una glosa a su experiencia norteamericana desde el punto de vista de del hijo de un inmigrante. Y para continuar narrando, a partir de lo que cuenta en Llama a los sueños, necesita ocultar ciertos hechos a los que no sabe cómo enfrentarse. Y se pondrá con ellos solo cuando sus familiares implicados hayan ya muerto, en un momento en el que el propio escritor, que empezó su carrera a los 20 y pocos años, tiene ya 80. Henry Roth no sabe cómo contarnos las relaciones incestuosas que mantuvo con una hermana y con una prima. Una hermana cuya existencia ha sido borrada en Llama a los sueños y en Una estrella brilla sobre Mount Morris Park, y que aparece sorpresivamente a mitad de un trampolín de piedra sobre el Hudson. Es decir, el sentimiento del pecado y la culpa de lo que ocurrió entre Ira o Henry Roth y su hermana y su prima es lo que le estaba bloqueando como escritor, y acaba contando esto cuando esas personas implicadas en la historia han muerto ya. Es una cosa que él quiere reflexionar sobre ella, no puede sobre ella. Hay un tema aquí oscuro, es un tema que está rompiendo un tabú claramente, y imagino que habrá gente que estos temas le incomoden, pero yo creo que en realidad es como la esencia de la literatura, ¿no? La literatura tiene que enfrentarse a los miedos y a los tabús más profundos de la experiencia humana, y esta idea del sexo como algo turbio y la idea del incesto es lo que se acaba enfrentando Henry Roth en su libro, y la verdad es que son páginas sobrecogedoras. Los 4 volúmenes de A merced de una corriente salvaje aparecieron en España publicados por Alfaguara en los siguientes años: 1999, 2000, 2002 y 2002. El primero traducido por uno de los grandes de la traducción en español, Miguel Sáenz. Yo no pude leer esta novela de seguido porque yo había leído Llama a los sueños en el 98, cuando salió en el 99 el primer volumen lo compré y luego tenía que esperar a que saliera. Y realmente para mí era un acontecimiento literario que apareciera un nuevo libro de A merced de una corriente salvaje, aunque yo era la única persona que conocía que lo leyera. O sea, que nadie más, ni mis amigos, ni yo, creo que no he conocido nunca a nadie que haya leído a Henry Roth. O sea, era una experiencia personal, pero realmente era como mi gran experiencia personal como lector. Recuerdo, por ejemplo, que en las vacaciones de diciembre de 2000, exactamente el 28, que era un viernes, yo debía estar de vacaciones, pero la auditora en la que trabajaba, la que cuento, que no he puesto los libros, no aquí en los insignes, sino en esta, en Esto no es Bambi, cuando era auditor, me mandaron a Santander a hacer una revisión de una empresa, y yo estaba como un poco nervioso porque no sabía si iba a salir bien, y estaba en el aeropuerto de Barajas a las 6 de la mañana leyendo Un trampolín de piedra sobre el Hudson. Estaba leyendo este libro en el año diciembre del 2000, y yo decía, bueno, tranquilo, no pasa nada, Henry Roth está contigo. Y Henry Roth realmente es alguien que me ha acompañado mucho. Recuerdo otro viernes que salí de la auditora y yo iba con, no sé ya si era este o el tercer volumen de Henry Roth, y llegar a Móstoles, a mi barrio obrero, con mi traje, con mi corbata, mi maletín, y meterme en un bar cutre, un bar de obreros, allí con gente de viernes, y yo sacar mi libro, ponerme a leer con un café, y la sensación esta de se acaba la semana, me olvido de todo, estoy con Henry Roth, nadie más lee a Henry Roth, solo lo leo yo, pero es mi gran experiencia de lector y lo recuerdo con muchísimo cariño. Algún día debería leer todos estos libros de corrido. Luego, Requiem por Harlem, o sea, decir, luego los volúmenes, algunas cosas ya realmente no me acuerdo con precisión, o sea, qué había en Redención y qué había en Requiem por Harlem realmente. Pero vamos, lo recuerdo con mucha intensidad todo aquello, ¿no? Entonces estoy leyendo unas anotaciones que hice hace unos años, y
Y entonces, por ejemplo, tengo aquí anotado que Requiem por Harlem, este libro, que es el cuarto, que aparece en el año 2000, dice, Henry Roth ha dejado a su familia de Harlem de 1927 a los 21 años y se va a vivir con una profesora de la universidad en la que ha estudiado, que se llama Edith en la ficción, una mujer 10 años mayor que él, y que cree en su talento como escritor. En el epílogo de este libro, Robert Wales, que es el editor de Roth, apunta que a merced de una corriente salvaje tenía en principio 6 partes, de las que se han publicado 4, por su unidad estilística y cronológica. Se empieza con el traslado de la familia a Harlem en 1914 y acaba con la emancipación del hogar por parte de Ira en 1929. Pero ahí quedan otras 2 partes que Roth la llamaba en su ordenador el BAT2. A estas 4 primeras le llamaba el BAT1. Dice, dice, las otras 2 partes desaparece la voz en la que Roth conversa con su ordenador y se produce un salto de una década. Aún no se ha tomado una decisión sobre si se publicará como uno en 2 volúmenes. Esto está firmado por Wade en septiembre de 1997. Vale. Pues posteriormente apareció este libro, un americano de Henry Roth, dice aquí la nota, dice, la gran novela inédita de uno de los gigantes de la literatura estadounidense. Vale. Este libro se publicó en 2010 en Estados Unidos y unos meses después en España por Alfaguara. El material que quedaba sin publicar de Henry Roth más o menos contaba con 1900 páginas y se ha quedado en unas 300. El editor es William Davidson y en su epílogo, firmado en 2009, dice que ha eliminado digresiones, repeticiones del Roth en esa escritura del BAT2 hasta conseguir ajustar el material a los parámetros de una novela. Y a mí, hombre, yo soy un devoto de Roth, pues a mí el trabajo de Davidson me resultó agradable. En un americano nos volvemos a encontrar con Ira 10 años después de que lo despedimos en Requiem por Harlem. Ira tiene ahora 32 años y estamos en 1938. Ira ha escrito ya un libro y ha publicado, que claro, el lector sabe que es Llámalo sueño, y se encuentra bloqueado viviendo sin trabajar en nada al amparo económico de Edith, la profesora universitaria con la que vive. Ira es invitado a una colonia de artistas, allí conoce a M en el libro, que se llama Mariel Parker en la realidad. Se enamoran y decide que tiene que dejar a Edith y conquistar su independencia económica. Se le ocurre la siguiente idea, dejar Nueva York para evitar caer de nuevo bajo sus influencias de Edith y viajar a Los Ángeles, para, con el aval de su novela publicada, intentar ser guionista de cine. Emprende el viaje junto a Bill, un belicoso obrero comunista, y antes pasan por Cincinnati, una ciudad que queda descrita de forma muy viva. Ira fracasa en Los Ángeles y ha de regresar a Nueva York sin dinero. Su viaje haciendo autostop o abordando trenes de carga se vive como una auténtica experiencia picnic, una auténtica experiencia norteamericana. Recordemos que toda la obra de Henry Roth es la búsqueda de este judío inmigrante de ser un auténtico norteamericano. Dice, entonces todas estas experiencias y la vida con M puede convertir a Roth en el americano anglosajón al que él aspira a ser, ¿no? La solapa de este libro, Jane McKeefer dice, un americano hace justicia al legado de Roth y debería ser considerada una lectura esencial para los completistas. Y yo la verdad es que estoy de acuerdo. Un americano puede funcionar con una obra independiente, pero yo recomiendo a todo el mundo que empiece con las otras, ¿no? Hay una cosa que quiero destacar de un americano, en la página 107, Ira se acerca a unos estudios de cine de Los Ángeles. Dice, a los que ha dejado su libro, que claro, por lógica tiene que ser Llámalo sueño. Y al volver para hablar con los dueños judíos de la empresa, si él puede ser guionista de hacer una película, se describe así. El día previsto, Ira volvió a aparecer por el despacho, y entonces su recibimiento estuvo totalmente desprovisto de miramientos. Fue algo judío, o sin escrúpulos, o las dos cosas. No querían tener nada que ver con el libro, y apenas conseguían disimular su repugnancia. En estas palabras está contenida la mitad de la obra de Philip Roth. O sea, es decir, Philip Roth, en este libro, por ejemplo, El mal de Portnoy, él hace esa idea de la culpabilidad del judío, el judío que se enfrenta a otros judíos, y además existía esa idea también de que los judíos no querían ser mirados como gente pues con sus costumbres ancestrales, gente rácana. Entonces también fue acusado Philip Roth de que tenían que contar solo cosas positivas de los judíos, porque claro, estaba el Holocausto hacía poco y no querían mostrar ninguna debilidad
frente a los antisemitas, ¿no? Entonces esa idea de los judíos crueles consigo mismo y que no son perfectamente felices, pues claro, estos productores de cine judíos tampoco querían saber nada, como luego le va a pasar a Philip Roth. Ya he dicho, no sé si lo he dicho al principio, creo, que se acaba de publicar ahora todos estos libros, estos 4 libros, una estrella brilla, estos 4, que los pongo para mostrar a cámara, estos 4 libros de A merced de una corriente salvaje los acaba de publicar Alfaguara en un solo volumen, que lo estuve ojeando el otro día en la librería Tipos Infames y tiene como 1500 páginas de letra pequeña. A ver, es un librazo, es un libro yo creo que incómodo, pero bueno, si se compra este volumen saldrá más barato que comprar los 4 sueltos que no se podrán encontrar ahora mismo, pero sí que realmente si alguien se va a meter en el leer ese libro de letra nana de 1500 páginas, pues búscate primero Llámalo Sueño, porque aunque el personaje se llama diferente, aquí se llama David, aquí se llama Ira, es la misma novela, aunque tiene estilos literarios diferentes, porque aquí está más bajo la influencia de James Joyce, pero al final, como es un escritor autobiográfico, aquí te cuenta la infancia y luego aquí te cuenta la continuación de la infancia, adolescencia, juventud, y luego esto termina en un americano, que imagino que se podrá conseguir en España todavía. Así que esto es la gran aventura literaria de Henry Roth, que lo he medido y estos son 18 centímetros de altura. Espérate que se me va a caer. Tengo por aquí puesto cuántas páginas son en total, que es la última hoja de mis notas, a ver si la encuentro. En total esto suma 2.833 páginas. O sea, esta obra es una de las obras de mi vida con las que más he disfrutado. Yo creo que en algún momento, como ya dije que las iba leyendo según salían, me lo debería volver a leer entero. Y si he recomendado a algún gran escritor que no conocíais en este canal, el gran escritor es este, el tercer gran Roth. O sea, no está solo Philip Roth, ni Joseph Roth, que no lo he sacado, pero aquí tengo esta hoja de que la he impreso con la leyenda del Santo Bebedor, porque yo de Joseph Roth he leído 2 libros, la leyenda del Santo Bebedor y Hotel Savoy, y me quedan más cosas por leer. La obra de Philip Roth la conozco bastante más. Entonces existe un tercer gran Roth, que es Henry Roth, que además es el padre literario de Philip Roth y de la gran narrativa judía norteamericana. Y en el minuto que me queda, creo que me queda un minuto, el momento spam. Esto no es Bambi, mi novela sobre el trabajo, la auditora norteamericana, con 6 voces narrativas, 2 hombres y 3 mujeres. Los Insignes, mi novela cómica sobre los poetas, de un personaje es Kim Jong-un, y mi novela de la crisis económica 2008-2009, Caminaré entre las ratas, con una voz narrativa hasta cierto punto parecida a la mía, y hablo ahí del trabajo, de las relaciones interpersonales y de un montón de cosas, y me voy a despedir ya porque no sé si van a hacer los 30 minutos o me queda alguno. Y bueno, pues nada, animaros a leer a Henry Roth, que lo repito, un escritorazo. Adiós.